Hola, buenas tardes, profesor. Me llamo Bastián Agüero. Esta demostración se va a aplicar con textos técnicos y físicos de torque y energía cinética a un vehículo real. Ahora, dentro se va a ver cómo principios se pueden afectar el rendimiento y seguridad. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Elías Salgado y junto a mi compañero Bastián Agüero le vamos a presentar el trabajo que desarrollamos para la asignatura de Física Mecánica. El tema que abordamos se centra en cómo funciona el torque y cómo se convierte en energía cinética dentro de un vehículo, especialmente en maquinaria pesada o sistemas de tracción como 4x2 y 4x4. Todo esto explicado desde un enfoque técnico, pero aplicado a la realidad usando el componente llamado árbol de transmisión o también conocido como eje Cardan. Empezando por lo básico, el árbol de transmisión o también llamado Cardan es un eje largo que conecta la caja de cambios con los diferenciales. Su trabajo es llevar el torque, que es una fuerza giratoria generada por el motor, hasta los diferenciales del vehículo. Lo interesante es que este eje puede seguir funcionando incluso si hay desniveles en el terreno o si la suspensión está en movimiento. Por eso se usan juntas especiales que permiten cierta flexibilidad sin perder fuerza. En palabras simples, es el componente que transfiere la fuerza del motor hasta las ruedas motrices para que el vehículo pueda avanzar. Ahora que sabemos qué es el árbol de transmisión, pasemos al concepto clave, el cual es el torque. El torque es una fuerza de giro, una especie de empuje rotacional, la cual no se mide en metros por segundo como la velocidad, sino que esta se mide en newton por metro. La fórmula sería T igual a F por D, donde F es la fuerza que se aplica y D es la distancia desde el eje donde se aplica dicha fuerza. Por ejemplo, si usamos una llave de 1 metro y aplicamos 100 newton, generamos 100 newton metros de torque. Y si usamos una llave más larga, el torque es mayor, aunque la fuerza sea la misma. En el motor, esta fuerza de giro se produce por la combustión o por sistemas eléctricos y se transmite al árbol de transmisión para que llegue a las ruedas. Para que el torque realmente cumpla su función y llegue a las ruedas del vehículo, es necesario que varios componentes mecánicos trabajen de forma coordinada. Cada uno tiene un rol específico en la transmisión de la fuerza. A continuación sería, en primer lugar, el motor. Aquí se genera el torque gracias a la combustión interna o mediante energía eléctrica, dependiendo del tipo del vehículo. Sin el torque que produce, nada se mueve. Luego tendremos el embrague, la cual su función es conectar o desconectar el motor de la transmisión. Por ejemplo, cuando pisamos el pedal del embrague, el torque deja de transmitirse momentáneamente, lo que nos permite cambiar de marcha sin dañar los componentes. Después tendríamos la caja de cambios, la cual es la encargada de regular el torque según la necesidad. En marchas bajas, por ejemplo, el torque es mayor, pero la velocidad es menor. Y en marchas altas, el torque es menor y la velocidad mayor. La caja convierte el torque según lo que necesite el vehículo en ese momento. Una vez ajustado el torque, entra en acción el árbol de transmisión, que es el eje largo que lo transporta desde la caja de cambios hasta la barra trasera del vehículo. Cuando el torque llega al final del árbol, entra el juego el diferencial, que es la clave para que las ruedas puedan girar a distintas velocidades. Sobre todo cuando doblamos en una curva, el diferencial distribuye el torque entre ambas ruedas del vehículo, evitando que éstas patinen o se traben. Y finalmente tenemos los ejes paliares o ejes de rueda, que son los que llevan el torque directo desde el diferencial a cada rueda motriz. Gracias a ello el torque se convierte en movimiento real, haciendo que el vehículo pueda avanzar. Una vez que el torque llega a las ruedas y el auto empieza a moverse, aparece otro concepto, el cual sería la energía cinética. Esta energía depende de la masa del vehículo y de su velocidad.
Es decir, mientras más rápido se mueva o más pese, más energía cinética tiene. La fórmula que usamos es: la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si el torque se transmite correctamente, el vehículo acelera y convierte esa fuerza en energía útil, que es la que lo impulsa. Aquí es donde se nota si el sistema mecánico está bien diseñado, porque una buena conversión de torque en energía cinética mejora el rendimiento del vehículo, el consumo y la seguridad. En relación entre torque y energía cinética, la cadena de acción es así. En número 1, el motor genera el torque. Ese torque pasa por la caja, el árbol y los diferenciales, llega a las ruedas motrices del vehículo y por último, el vehículo se mueve, gana velocidad y por tanto genera energía cinética. Si hay alguna pérdida en el camino por fricción o mal diseño o fallas mecánicas, parte de ese torque no se convierte en movimiento real. La siguiente diapositiva se va a tratar de los casos prácticos. Para empezar, estos casos prácticos serían datos bien importantes para hacer los cálculos siguientes: torque, energía cinética, etc. Ahora, ¿qué tenemos de datos importantes? Por ejemplo, tenemos un vehículo que pesa 1500 kilogramos. Ahora, que tiene una velocidad que pueda alcanzar 80 kilómetros por hora. Dentro de su torque aplicado serían 300 newton metros, por lo cual tiene su engranaje como radio 0,75 metros, por lo cual está generando una fuerza tangencial de 4000 newtons. Bien, en este lado del árbol de transmisión, lo interesante es que mide 1,5 metros de largo, por lo cual serían nuestros datos bien importantes para hacer los ejercicios de una manera eficiente y correcta. La siguiente diapositiva se va a tratar de cálculo de torque, para darle un contexto más limpio y más entendible para los siguientes dos cálculos, que sería energía cinética y potencia. Para empezar, el torque se necesita dos números, que serían fuerza tangencial o radio del engranaje, en este caso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El torque se necesita multiplicarlo 4000 por 0,075 metros, dándole así un 300 Nm para utilizarlos y darle el contexto de los siguientes cálculos como energía cinética y potencia. Bien. La siguiente diapositiva se va a tratar de un cálculo de energía cinética. Bien, para empezar, este cálculo tiene su base, que sería energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer acá es reemplazar con los datos siguientes. Un medio multiplicado por 1500 kilogramos multiplicado a 22,22 metros por segundo, dando un resultado bien interesante que sería 370,300 joules, que el joule sería relacionado con la unidad de medida en relación de este cálculo de energía cinética. Dentro de esta siguiente diapositiva se va a tratar de un problema o cálculo que sería el cálculo de potencia del sistema. Ahora, dentro de la presentación se ve cómo los cálculos de potencia sería lo siguiente: 2pi por 3000 dividido en 60, dando un resultado de 314,16 radios por segundo. Ahora, dentro de ese resultado tenemos que seguir con otro, que serían los 300 Nm por el resultado anterior, que sería 314,16 dividido por 100, dando un resultado de 94,25 kilowatts, dando así como el resultado de potencia.
Bien, la siguiente diapositiva o semidiapositiva final se va a tratar de observaciones y posibles observaciones técnicas. Bien, los puntos a destacar de esta presentación serían para optimizar el sistema de transmisión o tren de transmisión, sería aleación y lubricación para que el árbol de transmisión pueda reducir la fricción. Ahora, el siguiente punto que se puede destacar serían las herramientas especializadas como llaves dinamométricas para torquear. Bien, esto una opción analítica pero viable sería utilizar un software CAD o un GeoGebra. Esto para analizar las varias fuerzas y pequeños detalles que se puedan diferenciar y tomar un análisis para diferenciar la eficiencia y durabilidad. Y bueno, para cerrar esta presentación, podemos decir que el torque no es solo una fuerza más que hace girar un eje, es un elemento fundamental en el funcionamiento de cualquier vehículo o maquinaria pesada. Gracias a este, la energía del motor se puede convertir en movimiento real, y esto ocurre a través de todo un sistema bien coordinado desde el motor, pasando por el embrague, la caja de cambios, el árbol de transmisión, el diferencial, hasta llegar finalmente a las ruedas. Cada uno de estos componentes cumple un rol clave para que el torque no se pierda y se convierta en energía cinética útil que el que impulsa el vehículo. En nuestro caso práctico vimos cómo a partir de ciertos datos reales se puede calcular cuánta energía cinética se genera, cuánta potencia se transmite por el árbol de transmisión y cómo influye al diseño y la eficiencia de estos elementos. También es importante destacar que si alguno de estos componentes no está bien cuidado o mantenido o mal alineado, parte del torque se puede desperdiciar en forma de calor, fricción o vibraciones. Esto significa menos rendimiento, mayor desgaste y más consumo de combustible. Por eso comprender cómo funciona el torque, no solo en teoría sino aplicando el vehículo, es clave para cualquier técnico o ingeniero. En resumen, dominar estos componentes nos permite no solo mejorar la eficiencia del vehículo, sino también la seguridad, sino también optimizar el rendimiento mecánico y reducir fallas costosas en el futuro.